Hey gente, muy buenas a todos, bienvenidos a este canal. Este es el octavo día de la cuarentena aquí en el Perú. Y bueno, estando aquí en mi casa y un poco aburrido, me puse a ver algunos libros y entre ellos encontré uno muy interesante. Cómo investigan los economistas por Waldo Mendoza. En ese momento empecé a leerlo y me pregunté, ¿y por qué no hago un video sobre esto? Es decir, cómo realmente nosotros los economistas realizamos nuestros proyectos de investigación. En otras palabras, cómo un economista tiene que hacer su tesis. Antes de empezar, seguramente te preguntaste en qué se diferencia la investigación que realizan los economistas, bueno, considerando que la economía es una ciencia social, de las demás disciplinas, como por ejemplo la sociología y antropología. La economía, al igual que la sociología, la antropología, la historia, son ciencias sociales y por lo tanto sus ámbitos de aplicación van a ser los mismos e incluso se podría investigar los mismos temas. Un economista puede investigar, por ejemplo, cómo es la influencia de los medios de comunicación, es decir, toda la propaganda y todo el marketing, sobre las preferencias de los consumidores. Ese mismo tema puede ser investigado por un sociólogo o un antropólogo. Entonces, si nosotros investigamos el mismo tema, ¿en qué nos diferenciamos? Pues nos diferenciamos en los métodos y las técnicas que nosotros utilizamos. El economista, por ejemplo, va a utilizar técnicas y herramientas estadísticas para dar respuesta a este problema. Va a utilizar base de datos y a partir de esa base de datos puede construir modelos de demanda, modelos de elasticidades, etc. En cambio, el sociólogo no se va a ir tanto al análisis estadístico de datos, más que todo va a ir a analizar la sociedad, cuál fue su composición, su organización, cómo está estructurado algunas normas o leyes dentro de la sociedad en la que se está publicitando. Vemos que la investigación va como por dos caminos, mientras que el economista es mucho más analítico y afronta esta investigación de manera cuantitativa. El sociólogo lo analiza de manera más cualitativa. Esta es, creo, las diferencias fundamentales. Algo interesante de este libro de Waldo Mendoza es que te dan algunos requisitos que son necesarios para que tú empieces tu tema de investigación en economía. Son requisitos necesarios pero no suficientes. Es decir, aquel tema que tú tienes que investigar tiene que cumplir mínimo estos requisitos, si no, no sería investigable por un economista. El requisito número uno es que tu tema de investigación o tu tesis tiene que plantearse como una relación de causa y efecto. Un buen problema de investigación para un economista tiene que formularse como una relación de causa y efecto. Por ejemplo, ¿cómo se verían afectados la calidad de cartera de las instituciones financieras frente a las políticas de austeridad del gobierno ocurrida hace 5 años atrás? Así, en este ejemplo, vemos que la causa serían las diferentes políticas económicas de austeridad del gobierno, como por ejemplo reducción del gasto público, aumentar la tasa de referencia, aumentar la tasa de encaje legal, y el efecto de estas políticas sería transmitida en diferentes canales hacia la calidad de cartera de los bancos, como pueden ser cómo fue evolucionando su ratios de morosidad, su cartera atrasada, sus carteras de alto riesgo, su prima riesgo, en fin. Entonces vemos que algo está generando un impacto en algo. Causa, efecto. Segundo ejemplo. Mira, incluso esta puede ser tu tesis de grado. ¿Cómo afecta el coronavirus o los impactos del coronavirus sobre el sector de turismo en tu país? Dado que el sector turismo es el sector más afectado por esta pandemia. Entonces, esta pandemia que sería la causa, ¿cómo es que está repercutiendo al sector turismo, que es el efecto? Especialmente a las familias que se dedican a este sector, hoteles, restaurantes, personas que, no sé, venden artesanías, que se dedican a guías de turismo, etc. Ellos serán impactados por el brote del coronavirus, porque sus ingresos se verán reducidos. ¿No te parece un tema de tesis interesante? Requisito número 2. Las variables endógenas y exógenas deben estar empíricamente identificables. Que las variables que determinaban la causa y el efecto
tienen que ser medibles. En nuestro segundo ejemplo sobre el tema del coronavirus, claro, el coronavirus es una variable, digamos así, general. Yo necesito aterrizarla en indicadores. Ok, ¿cómo mide el coronavirus? Puedo utilizar el número de infectados actualmente por coronavirus a nivel mundial. Como también puedo utilizar el número de infectados en mi país por el coronavirus. Tal vez puedo utilizar el ratio de letalidad, cuántas personas mueren de las personas infectadas por coronavirus, en fin. Y seguidamente vimos que el efecto era el sector turismo. Decir turismo es muy general. Tengo que aterrizarlo en indicadores. ¿Cómo mido el turismo? Puedo medir el turismo como que el número de arribos que llegan a mi país. Puedo medirlo por, no sé, el número de recepciones que hay en los hoteles, porque si yo quiero medir el impacto en el sector hotelero, entonces tendré que estimar cuántas camas por habitación han sido ocupadas. Entonces vemos que tenemos que aterrizar estos conceptos tal vez generales en indicadores. Requisito número 3. El tamaño de la muestra debe ser suficiente para sostener las hipótesis y las pruebas econométricas. Los economistas investigamos utilizando base de datos, ¿ok? Todo economista tiene que investigar con base de datos, con estadísticas. Y obviamente algo que tienes que considerar es que esa base de datos tiene que ser lo suficientemente grande para por lo menos inferir. Requisito número 4. Las hipótesis de causalidad deben provenir de un modelo teórico. Muchas personas que no tienen una buena base en estadística cometen este error. Y es que ellos consideran que una relación estadística es una relación de causalidad, cuando en realidad no es así. Yo quiero estimar el crecimiento del PBI en función del crecimiento de pañales, ¿ok? Obviamente el PBI va a crecer, los pañales van a crecer porque hay más población. Entonces voy a encontrar una relación muy significativa entre el crecimiento de pañales y el PBI. Puedo deducir e inferir que a mayor crecimiento o a mayor venta de pañales, mayor va a crecer la economía. Y no, lo que he encontrado es simplemente una relación estadística. Las relaciones entre tus variables tienen que provenir de un modelo teórico. Requisito número 5. La investigación debe elevar el stock de conocimientos en el campo de estudio propuesto. Con respecto a este último requisito, está más decirte que tu amigo en tu trabajo de investigación o en tu tesis tienes que investigar un tema que poco se ha investigado. ¿De qué te sirve investigar un tema que ya fue investigado muchas veces? De nada, prácticamente tu aporte va a ser mínimo. Lo que tú tienes que hacer es investigar cosas, digamos, nuevas, como el segundo ejemplo. El segundo ejemplo del impacto del coronavirus sobre el sector turismo va a ser una investigación nueva. Bueno, lo anteriormente mencionado son como los requisitos que tu tema de investigación tiene que tener para ser investigable por un economista. Ahora, nos preguntamos, una vez que yo ya tengo mi tema de investigación, ¿cómo lo investigo? ¿Qué es lo que utilizo? Y es aquí donde se diferencia la investigación de un economista con la investigación de un sociólogo y un antropólogo. Es que el economista utiliza modelos económicos que le van a permitir sustentar las hipótesis que le está planteando. Y cuando me refiero a modelos, me refiero a ecuaciones, a modelos estadísticos, modelos econométricos. Y esto considero que es la principal diferencia entre un economista y los investigadores de las demás ciencias sociales. El economista construye modelos econométricos para poder explicar las relaciones de causa y efecto. En sí, este libro le pone mucho énfasis a lo que es los modelos econométricos en las investigaciones que realizan los economistas. La primera parte te analiza lo que es la econometría tradicional, ¿no? Que es lo que creo que a nosotros nos han enseñado, que primero empiezas por la teoría económica. De esta teoría económica obtienes tu modelo econométrico. Con el modelo econométrico analizas los datos y obviamente haces pruebas y validaciones de hipótesis sobre tu modelo. En esta economía tradicional lo que haces es ir de la teoría al análisis de datos.
Y también tiene una parte donde analiza la econometría contemporánea, donde cambia un poco el paradigma. Si la econometría tradicional era más deductiva, la econometría contemporánea es más inductiva, porque primero parte del análisis de datos. Analiza cómo los datos nos hablan a nosotros. Entonces, a partir de esos datos construye su modelo econométrico. En la econometría tradicional, la teoría te genera los modelos y en la econometría contemporánea, los datos es lo que te genera el modelo. ¿Cuál de los dos es la más adecuada? Pues depende. Depende de la investigación que tú estás realizando. Ah, oye, me olvidaba. Waldo Mendoza es un economista peruano, ¿ok? Seguramente si tú no eres del Perú, difícilmente puedas conseguir este libro. Por eso mismo, gracias a mis técnicas de piratería, te lo voy a dejar en la descripción de este video el enlace para que lo puedas descargar completamente gratis, es decir, pirateado. Y oye, a propósito, coméntame, ¿sobre qué tema va a ser tu tesis?